Y la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. Escúchenme bien. ¿Cuántas horas estarían ustedes disponibles para escuchar el mensaje de esta mañana? ¿Cuántas horas estarían disponibles? ¿Estarían ustedes disponibles para permitirme darle el mensaje en esta mañana? No estoy hablando de minutos, estoy hablando de horas. Pero antes de que ustedes yo sé que están formulando la contestación y algunos ya estaban mirando el reloj y decir, bueno, pues hacia las 11:30 se termina mejor. Déjenme compartir con ustedes alguna información que tal vez le va a ayudar a contestar la pregunta luego. En el año 2004, un señor de nombre Stuart Stevenson, parte del Parlamento escocés, dio un discurso que duró 23 horas 51 minutos sobre la Semana Internacional de Prevención de Suicidios. 23 horas 51 minutos hablando sobre la prevención internacional de suicidios. Me pregunto si alguno de los que estaban allí presentes no les pasó por su mente cometer suicidio después de esta persona estar hablando por tantas horas. En el 2013, tan reciente como el 2013, par de años atrás, y muchos de ustedes han oído hablar de él, el senador Ted Cruz, el senador de Texas, Ted Cruz, habló por 21 horas con 19 minutos frente al Senado de los Estados Unidos, exponiendo su posición en contra de una ley que se estaba por aprobar en ese tiempo. Imagínense 21 horas, 19 minutos hablando. Sin embargo, el libro de récord de Guinness registra que quien fuese ministro de Finanzas de la India, el señor Krishna Menon, tuvo el discurso más largo frente a las Naciones Unidas, un poquito más de 7 horas consecutivas hablando. En el 1960, Fidel Castro habló por 4 horas 29 minutos frente a las Naciones Unidas y en 1986 habló por 7 horas consecutivas en un discurso en Cuba. ¿Qué les parece? Y ahora, ¿cuántas horas ustedes me van a dar a mí? ¿Están listos para 6 horas? ¿5? Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. 4 horitas, ¿no? 3, 2. ¿Quién dice una? ¿Quién dice una? No. La realidad es, hermano, que nosotros como pastores y predicadores tenemos ya un tiempo establecido dentro del programa del servicio de adoración los domingos por la mañana. Se nos establece ese tiempo y nos dice, tienes tanto tiempo para hablar. Algunos nos tardamos un poquito. Y soy claro en esto, quiero enfatizar que nos tardamos un poquito más de lo debido. ¿Okay? Otros tienen el arte, la habilidad, la capacidad de hacerlo en el preciso tiempo que se le otorgó. Me sorprenden con qué habilidad lo tienen para comenzar y terminar en ese tiempo específico que se les dio. Y he visto algunos predicadores que han subido a la plataforma y han predicado en tan corto tiempo
que han creado confusión y pánico dentro de los que llevan a cabo el programa, y el grupo de adoración tiene que subir e inventárselas ahí para poder rellenar tiempo. Tenemos cierto tiempo para hablar. En una ocasión el pastor de esta iglesia, de una iglesia local, subió a la plataforma, se paró detrás del púlpito y comenzó su sermón. Y aunque usted no lo crea, nosotros nos damos cuenta de sus miradas y de sus rostros desde acá, aunque la luz a veces nos ofusca. Y vemos lo que cabecean y los que están mirando otras cosas. Así que pendiente, atención. Pues este pastor se dio cuenta de que la congregación lo miraba como raro, ¿no? Con interrogantes, con asombro, hasta que por fin se dio cuenta de que tenía una serie de curitas, band-aids, no sé cómo se dice en español, tirillas o curitas, band-aids en la cara. Y dice, perdón, déjeme aclarar algo. Les pido disculpas, mis amados hermanos, por las curitas que tengo en la cara. Mire, es que esta mañana estaba pensando tanto y tanto y tanto en el mensaje que le iba a dar, que me corté la cara varias veces. Y tuve que ponerme las curitas. Bueno, el sermón continuó. El pastor se tardó más del tiempo programado, como siempre acostumbraba a hacer. Se cantó la última adoración ahí, como Iván hace, que vamos rápido, la cantamos. Se levantaron las ofrendas, se acabó el servicio, y en uno de los platillos de la ofrenda encontraron una nota que alguien dejó, que leía de la siguiente manera: muy apreciado pastor, le quiero dar un consejo de todo corazón. Por favor, piense más y más y más en su cara y corte más y más y más el sermón. Atentamente, un hermano impaciente. Yo creo que hay una enseñanza en esta ilustración. Y la enseñanza es para los pastores y los hermanos que predican: no se afeiten el día en que tienen que predicar. No, es broma. Pero la realidad es que tenemos el tiempo ya programado. Venimos y decimos, tenemos tanto tiempo para hacer el servicio, para estar en el servicio de adoración, y hacemos compromiso y decimos, ya a las 2:15 yo tengo que estar, y nos vemos allá en Glorias, o nos vemos en el bufete chino, o nos vemos en tal sitio, y ya estamos allí temprano, salimos de allí porque hay hambre, ¿no? Me pregunto, ¿qué pensaría este hermano que le envió esta notita al pastor de un servicio de adoración que duró cerca de 6 horas? 6 horas de lectura de la palabra, 6 horas de enseñanza. ¿Estaría usted dispuesto a estar 6 horas escuchando la palabra de Dios, siendo enseñado de la palabra de Dios? ¿Estaría usted dispuesto a estar 6 horas de pie para escuchar la palabra de Dios? No solamente eso. En este servicio, la gente fue la que pidió ese tiempo. Fue la gente que pidió, el pueblo que pidió ese servicio. No solamente estuvieron 6 horas, sino que al día siguiente volvieron para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Sin lugar a duda, ese tiempo fue un tiempo de renovación
espiritual donde la lectura de la palabra fue el centro mismo de este avivamiento. Y en los pasados domingos he estado exponiendo la palabra de Dios sobre el libro de Nehemías. Y vimos cómo Nehemías fue llamado para restaurar, reconstruir las murallas de Jerusalén. Vimos la obra que él realizó de levantar las murallas de Jerusalén, también la oposición, también los ataques del enemigo a la cual Nehemías se enfrentó. Y ya en este tiempo de este estudio, la obra se ha terminado. Vamos al libro de Nehemías y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a buscar en la palabra de Dios. Abran su Biblia si la tienen impresa o si la tienen en forma electrónica también. Tiempo atrás yo era uno de los que me oponía a que la Biblia se leyera en forma electrónica, ¿no? Es la palabra de Dios. No ha de cambiar. El medio no importa. La palabra de Dios no cambia. Y en el capítulo 6, los versículos 15 al 16 de la palabra de Dios de este libro de Nehemías. Y de ahora en adelante quiero aclararle que voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice de la siguiente manera: Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. 52 días para la reconstrucción de los muros. Y se terminó, nos dice la palabra de Dios, en el mes de Elul, que es el mes de septiembre. Pero si importante es saber, hermano, el tiempo que se tardó e inclusive en qué mes se estaba llevando a cabo esto, la importancia que Nehemías da aquí es que Dios fue quien hizo la obra. Y que aquellos que eran enemigos del pueblo de Israel ahora se sentían humillados. Aquel pueblo que una vez estaba en afrenta, que había sido humillado, que estaba en mal, que estaba desolado, que estaba al alcance del enemigo, ahora ante sus enemigos es un pueblo que es admirado. Y eso es lo que sucede cuando Dios realiza la obra en medio nuestro. Que aquellos que nos atacan, aquellos que nos miran, aquellos que vienen a acusarnos, aquellos que quieren destrozar la obra de Dios, cuando Dios realiza la obra, se maravillan por lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y la iglesia de Dios debe de estar preparada siempre para glorificar y honrar a Dios. Y tener este avivamiento en medio de su pueblo. La obra se había terminado. La misión de Nehemías, sin embargo, no había terminado. Aun cuando Nehemías salió para Israel, a Jerusalén, a reconstruir las obras, la misión de Nehemías era más allá que la reconstrucción física de los muros en Jerusalén. Nehemías también estaba buscando la restauración espiritual del pueblo de Dios. Y ahora Israel, el pueblo escogido por Dios, estaría por experimentar un avivamiento, una renovación espiritual, luego de un largo tiempo de afrenta y de gran mal. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo, hermanos. Y para mí es importante el que tomemos este tiempo en la mañana de hoy. Y créame, voy a hacer todo lo que está a mi alcance por terminar a tiempo y no predicar 6 horas. Algunas 3 tal vez, pero no 6.
Pero vamos a ubicarnos en el libro de Nehemías. Y quiero que vayan en específico, vamos a ir al capítulo 7, en el último versículo del capítulo 7. En el versículo 73. Y vamos a seguir con el capítulo 8 y nos vamos a llegar hasta el versículo 8 de ese capítulo 8. Amén. Amén. Y esto es lo que quiero que hagan conmigo esta mañana de hoy. Si usted tiene un marcador, un bolígrafo, un lápiz, un highlighter, no sé cómo se dice eso en español, creo que en español se dice highlighter también, que usted puede marcar, hágalo. En su Biblia electrónica tal vez tiene también la aplicación que puede marcar. Y yo quiero que marque unos versículos claves en este pasaje que vamos a leer. Amén. Por favor, no me diga como me decía una hermana hace años atrás, yo no me atrevo a marcar la Biblia porque es santa. Y no sé, las páginas son santas y si las marco pues se dan. No, márquela. Anote, escriba. Haga una anotación al lado. Lea la palabra de Dios, estúdiela. Sea parte de la palabra de Dios. Y dice la palabra de esta manera. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y algunos miembros del pueblo se establecieron cerca de Jerusalén. El resto de la gente regresó a sus respectivas ciudades por todo el territorio de Israel. En octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. Marquen esa expresión. Háganle una marquita, háganle una raya, subrayen esa expresión. Todo el pueblo se reunió con un mismo propósito. La versión Reina Valera del 60 dice se reunió como un solo hombre. En la plaza justo detrás de la puerta del agua, le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, el cual el Señor había dado a Israel para que le obedeciera. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo detrás de la puerta del agua. Desde temprano por la mañana hasta el mediodía. Marquen esa expresión. Desde temprano en la mañana. Creo que la versión Reina Valera dice desde el alba hasta el mediodía. Lo que quiere decir es que desde la salida del sol hasta las 12 del mediodía. 5 o 6 horas. Y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Miren lo que dice, cómo dice. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Marquen esa expresión. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. A su derecha se encontraban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías. A su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Marquen eso. Cuando el pueblo vio que se abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras alabó al Señor,
el gran Dios, y todo el pueblo con manos levantadas exclamó: amén, amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. Entonces los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelalías instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Marquen ese último versículo también. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Y así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Vean, hermanos, en el capítulo 8 de Nehemías, en esta porción que hemos leído del capítulo 8, hay una serie de señales o de marcas distintivas de lo que es el verdadero avivamiento espiritual en un pueblo. Por limitación de tiempo no voy a entrar en todas y cada una de ellas en la mañana de hoy, aunque quisiera poder tener la oportunidad de compartir con ustedes todas y cada una de ellas, porque es importante entender lo que realmente es este avivamiento espiritual. Pero vamos solamente a cubrir por lo menos 3 en esta mañana de lo que sucedió en ese momento. Primeramente, tenemos que acordarnos que Nehemías estuvo todo el tiempo en oración, orando a Dios por la obra que tenía que realizar, no solamente por la reconstrucción o levantar los muros, sino por la reconstrucción espiritual del pueblo de Israel. El avivamiento comienza en oración. Nuestra renovación espiritual comienza en oración y continúa siempre en oración. Y nos dice la palabra que el pueblo estaba allí reunido, congregados como con un solo propósito, como un solo hombre, es decir, un solo cuerpo, en un solo espíritu, congregados para escuchar la palabra de Dios. Una vez que Nehemías terminó de solucionar los problemas materiales del pueblo, o sea, la reconstrucción de las murallas, se dedicó a resolver los conflictos internos y espirituales que requerían de su atención inmediata. Por el otro lado tenemos a Esdras, quien había anteriormente, en años anteriores, regresado, había llegado a Jerusalén y estuvo presente durante el tiempo en que Nehemías estuvo reconstruyendo las murallas. Esdras, al igual que Nehemías, si le interesaba la parte material de la reconstrucción del templo y luego con Nehemías la reconstrucción de las murallas, al igual que Nehemías, Esdras tenía el interés de reconstruir, de edificar el espíritu del pueblo de Israel, la parte espiritual del pueblo de Israel. La condición de los corazones del pueblo de Israel era más importante para ellos que los muros y que inclusive el mismo templo. Como prediqué hace varios domingos atrás, no era asunto de la belleza de las murallas, ni las puertas, ni cómo se construía. Era el mismo pueblo de Dios lo que a ellos le interesaba. Años atrás, el profeta Amós profetizó de que vendría un tiempo en que la gente buscaría la palabra de Dios y no la encontraría. No encontraría de la palabra de Dios para saciar su sed espiritual. Y este tiempo estaba sucediendo.
Sucedió durante el cautiverio, sucedió cuando el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia y luego lo que fue Persia. Y yo me pregunto si todavía existe tal carencia de la palabra de Dios en nuestro tiempo. Si todavía carecemos o no hay la existencia de la palabra de Dios en nuestro tiempo. Y podemos debatir este punto, esta pregunta por mucho tiempo. Pero la realidad es que la palabra de Dios está accesible a todos y cada uno de nosotros. El asunto es que no dedicamos el tiempo para leerla, para estudiarla, para meditar en ella, ni mucho menos sabemos cómo utilizarla adecuadamente. Vea, hermano, mire, con la llegada de la imprenta en el siglo XV, la Biblia comenzó a ser impresa y a ser accesible a la gente. Anteriormente lo que se hacía eran copias en manuscritos y estaban limitadas tal vez a una ciudad donde en una iglesia podía estar la Biblia amarrada o atada al púlpito a un estrado y solamente había esa Biblia. Y cuando eso ocurría durante el tiempo de la Reforma, se utilizaba esa Biblia para enseñar la palabra de Dios al pueblo. Pero Dios levantó a través de la Reforma protestante y a través de hombres y mujeres, inclusive antes de la Reforma, que tradujeran la Biblia, que la llevaran al lenguaje del pueblo. Y de hebreo y griego se tradujo al latín y se tradujo a diferentes idiomas. Y la Biblia comenzó a estar en las manos del pueblo. En la mayoría de nuestros países encontramos que la Biblia está accesible. En este país la encontramos accesible en todo momento. Como dije anteriormente, si no está en forma impresa, ahora la tenemos en forma electrónica. No hay excusa para decir, es que no tengo una Biblia. No, usted la tiene. Tiene accesibilidad a la palabra de Dios. Sin embargo, muchos no disfrutan de este tesoro provisto por Dios y no dedican tiempo a leerla. Se debilitan por la falta de alimento espiritual. La realidad, hermano, es que muchos de los cristianos, muchos de nosotros, perdemos gran tiempo de nuestras vidas, de nuestro diario vivir frente a la TV, a la computadora, el iPad, el iPhone, y no le dedicamos tiempo a leer la palabra de Dios. Escuchen lo siguiente. En marzo de este año, tan reciente como marzo de este año, 2017, una agencia de mercadeo a nivel mundial dio a conocer la siguiente información sobre el uso de los medios sociales. Quiero compartirlo con ustedes. Y escúchenme bien, escúchenme bien. Se dice, en base a este estudio que realizaron ellos, que una persona promedio ha de pasar 5 años y 4 meses de su vida mirando los medios sociales. Facebook, Instagram, YouTube, cada uno de los medios sociales. Imagínense, en el año promedio de una persona, que usted pase el equivalente de 5 años y 4 meses mirando, dejé el iPhone allá, mirando el dichoso aparato del iPhone o el iPad. Horas
en este movimiento. 5 años. Lo interesante es que todavía, según este estudio, la televisión sigue ocupando el primer lugar, donde en ese mismo año promedio, ese tiempo promedio de una persona, la persona ha de estar 7 años y 8 meses mirando la televisión. 7 años y 8 meses. ¿Les parece interesante? A mí me pareció interesante. 5 años y 4 meses y todavía nos falta más por descubrir lo que va a suceder con la tecnología moderna. O sea, eventualmente vamos a estar más tiempo viendo los medios sociales que inclusive la televisión. Ahora, este es el punto interesante. Escúchenme bien, porque aquí es donde entonces el asunto se pone interesante. Según este estudio, la televisión es el primer lugar, ¿no? En segundo lugar, los medios sociales. Los medios sociales le pasó al tiempo que la persona de vida promedio incurre en actividades como comer, asearse, socializar e inclusive el tiempo para lavar la ropa. ¿Me escucharon? O sea, que perdemos más tiempo viendo los medios sociales o las social media, como le decimos ahora, que inclusive el tiempo que invertimos en actividades como lo es el comer, el aseo, bañarse. Eso es lo que quiere decir. Bañarse, peinarse, todo eso. Yo no tengo el problema de peinarme, pero en el bañarme. Socializar e inclusive la tarea tan sencilla como la de lavar la ropa. Así que si en algún momento dado usted se para al lado de alguien y como que está pasando mucho tiempo en el internet. Si va a la casa de alguien y la pila de ropa está grandísima en el laundry, no he dicho eso, es puro chiste, ¿no? Pero es la realidad, es el tiempo en que estamos viviendo. Nosotros como iglesia, hermanos, creemos que un discípulo maduro en Cristo es alguien que ama y adora a Dios, estudia y obedece las Escrituras, entre otras características. El pueblo de Dios debe de leer la Biblia, debe de estar su vida fundamentada en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Esa es señal de avivamiento espiritual en nuestras vidas. El pueblo de Dios que no lee las Escrituras, que no estudia las Escrituras, que no enseña la enseñanza o la predicación basada en la palabra de Dios, es un pueblo que se debilita, que carece de conocimiento y de crecimiento espiritual. Por otro lado, nos enseña este pasaje que el pueblo de Dios escuchaba la palabra con atención y con reverencia. Cuando Dios dice el pasaje que el pueblo de Dios se puso de pies, eso significaba reverencia delante de Dios. La última vez que yo chequeé, tenemos 2 oídos, ¿verdad? Y una boca. Por alguna razón Dios lo hizo así, para que pudiéramos oír y escuchar y cerráramos la boca y no hablar cuando no debemos de hablar. Pero la realidad es la siguiente, hermano, es que muchas veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Podemos oír el ruido, pero no estamos escuchando. Podemos oír al pastor hablar y predicar, pero realmente no estamos prestando atención. Déjenme explicarlo de la forma más sencilla. Y aquí le voy a hablar a mis queridos y amados varones, hermanos de la iglesia, los que son casados, esposos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en la situación de que nuestras
lindas, preciosas y amadas esposas nos hablan y nosotros decimos, hey, 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 y realmente no estamos escuchando. Nuestra mente está en otro lugar, nuestra mente está en otro sitio, tal vez está en la televisión, tal vez está en el internet, tal vez está en el partido de fútbol, tal vez los Rangers se están perdiendo y eso me saca de sitio, pero no estoy escuchando lo que mi esposa está diciendo. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Muchas veces nosotros estamos en la misma. Se habla de la palabra de Dios, se predica y no estamos escuchando. Gloria a Dios que hubo un amén por aquí. Hay alguien que está escuchando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí. Ok. Acá, hermanos, acá. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, como dije anteriormente, y nuestra mente está en otro lugar, en otro sitio. Y nos olvidamos que es la misma palabra de Dios la que estamos escuchando. El pasaje de esta mañana nos dice que el pueblo de Israel estaba atento y en reverencia al escuchar la palabra de Dios. No nos dice que ellos estaban atentos y asombrados porque Esdras abrió aquel pergamino o los rollos o por la plataforma preciosa que se había levantado o por el lugar donde estaba Esdras parado, no, o porque era Esdras. Dice la palabra de Dios que estaban atentos porque estaban escuchando la palabra de Dios. No era Esdras. No era la plataforma, no eran los rollos, era la palabra de Dios a la cual ellos estaban prestando atención. Y el pueblo de Dios hoy en día debe de estar prestando atención a la palabra de Dios con reverencia. Porque es la palabra de un Dios vivo, de un Dios todopoderoso. Amén. Amén. Nos dice que el príncipe de la predicación, Charles Spurgeon, nos cuenta de un predicador que en una ocasión fue a visitar a un buen amigo. Y en la conversación este buen amigo le dice al predicador, todavía me acuerdo claramente como si fuese ayer, tu primera predicación. Me acuerdo del texto bíblico que utilizaste y me acuerdo de tu predicación y de los puntos que diste. El predicador se asombró ante tal situación porque habían pasado 65 años. Hermanos, 65 años de esa predicación. Yo no me acuerdo lo que yo hice ayer. Y este hombre se acordaba de esa predicación de 65 años atrás. Yo me atrevo a apostar que muchos de ustedes no se acuerdan ni lo que yo prediqué el domingo pasado. Amén. Me están prestando atención. Qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios. Pero este hombre se acordó de lo que este predicador predicó 65 años atrás. Y le decía, ¿qué fue lo que yo prediqué? Pues usted comenzó a predicar de cuando se lleva el mensaje de Dios. Y usted dijo que muchas veces la mayoría de la gente presta más atención al predicador, a su forma de predicar, a su estilo de predicar, que en vez de la palabra de Dios. Y presta más atención si el predicador es alguien reconocido, alguien famoso en la comunidad o en la nación, que a la misma palabra de Dios. Y usted utilizó una ilustración para eso y el predicador le decía, ¿sabe qué? Ayúdame, hace 65 años atrás de esto. ¿Qué ilustración yo utilicé? Dice, usted utilizó la ilustración de cuando una persona es llamada ante un abogado porque le van a leer el testamento de un familiar rico que acaba de fallecer. Y usted, que es esa persona que está delante del abogado, sabe que usted tiene una herencia
y esa herencia es para usted. Usted no está pendiente a la forma en que el abogado lee el testamento. Usted no está pendiente a la oficina del abogado, al tono de voz del abogado, al estilo del abogado, a la ropa, a la indumentaria del abogado. Usted está pendiente a la fortuna, a la herencia que va a recibir. No le interesa nada más, solamente saber que usted de ahí en adelante va a ser una persona millonaria. Así debe de ser la palabra de Dios en nuestras vidas. No es el estilo del predicador, no es la plataforma, no es el lugar, no es cómo se hable, no es la fama, es que es la palabra de Dios para nuestras vidas que me va a dar vida eterna y voy a tener las grandes riquezas que Dios tiene para nosotros. Amén. Nuestro enfoque debe de ser en la palabra de Dios y no en la persona que está hablando. Así que el avivamiento espiritual se basa en escuchar la palabra de Dios con reverencia y atención. Y otro de los puntos o de las señales que nos presenta este pasaje habla sobre la enseñanza de la palabra. Nos dice que se enseñaba la palabra de Dios, la ley de Dios, para que fuese entendida, para que el pueblo la comprendiera claramente, que pudiera tener sentido, de manera que entendieran la lectura. Algunos eruditos, teólogos y estudiosos de la Biblia nos dice que tal vez lo que estaba sucediendo era que este pueblo que había regresado de Persia, regresado del cautiverio en Babilonia, no hablaban el hebreo, no lo entendían. Tal vez hablaban el idioma persa, caldeo o el arameo. Por lo tanto, mientras Esdras leía la palabra de Dios en hebreo, ya otros estaban, no quiero cometer un error gramatical aquí y un disparate traduciendo, por no decir traduciendo en arameo, para que el pueblo lo entendiera. Y es que la palabra de Dios hay que enseñarla, hermanos. Hay que entenderla, hay que capturarla. Yo reconozco, hermanos y hermanas, que hay pasajes en la Biblia que son difíciles de entender. Hay algunos libros en la Biblia que, ¿sabes qué? Mejor no. Tal vez me animo y empiezo a leer Génesis y me voy para Éxodo, pero tan pronto llego a Levítico y Números como que no, deja eso para después. No, que alguien me enseñe de eso más tarde. Y si me toca llegar a Apocalipsis, a menos que no sean del grupo de estudio bíblico que yo tengo a las 9 de la mañana, que están desesperados por estudiar Apocalipsis, algunos no quieren ni siquiera entrar en Apocalipsis. Pero Dios ha equipado hombres y mujeres en nuestra iglesia, pastores, maestros, para ayudarnos a entender lo que dice la Escritura. Para comprender claramente lo que el Señor nos está diciendo y aplicarlo en nuestras vidas. El mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento instruye a Timoteo a la lectura pública de las Escrituras. En 1 de Timoteo 4:13, Pablo le dice a Timoteo: hasta que yo llegue, dedícate a leer la Escritura a la iglesia y a animar y a enseñar a los creyentes. Dedícate a leer las Escrituras, animar y enseñar a los creyentes. La palabra de Dios hay que enseñarla, pero hay que enseñarla con la sana doctrina, como es la palabra de Dios. No diluida, no adulzada, no
echada en agua, no alterada, no editada como algunos pretenden hacer, ni mucho menos decir que ya este libro es obsoleto y que Dios me ha revelado un nuevo libro y este es el libro que se va a utilizar ahora y vale $29.99 en una oferta especial. Hermanos, no, la palabra de Dios ya está en medio nuestro, está aquí y es esta y es solamente esta y esta la que nosotros nos vamos a basar en nuestras vidas. Amén. No caigamos en errores y en mensajes de otros que quieren confundir y desviar el pueblo de Dios con doctrinas erróneas, falsas, engañosas. Usted no tiene, se le hace difícil entender la palabra del Señor. Hable con uno de sus pastores. Hable con uno de los maestros. Envíe un texto a alguno de los pastores. Pastor, ¿sabe qué? Estoy leyendo este pasaje y no lo entiendo. Escriban un correo electrónico. Yo he recibido correos electrónicos de hermanos y hermanas que me dicen, pastor, estoy leyendo esto en Apocalipsis y no tengo la más mínima idea de lo que está diciendo aquí. ¿Usted me puede ayudar? Para eso también estamos. Para predicar, para animar, para enseñar las Escrituras. Yo nunca podré olvidarme, hermanos, del día en que fui ordenado como pastor en esta iglesia. Las palabras finales del pastor senior de esta iglesia para mí fueron las siguientes y fueron tajantes en mi corazón. Con una mirada fija me dijo, Rafi, yo quiero que tú te comprometas conmigo de la siguiente manera. Y es que tú vas a enseñar y vas a predicar la palabra de Dios. Con una mano vas a alcanzar al pueblo, pero con la otra mano la vas a tener en la Biblia, en la palabra de Dios. Y es lo que intento hacer, es lo que quiero hacer. Así me ayude Dios durante todo este tiempo. Predicar lo que la palabra de Dios dice. Nada más, nada menos. Al comenzar esta miniserie a la cual titulé ¿Dónde está mi iglesia?, les mencioné que el título tenía su razón de ser. Y que le explicaría el porqué del mismo. Hace varios meses atrás tuve una conversación con un pastor de esta iglesia. Y en la conversación muy amena surgió que me estaba contando de un amigo de él que había dejado de ir a la iglesia por varios meses, largos meses. Y un domingo decidió regresar a la iglesia. Cuando llegó, se encontró con la sorpresa de que la gente o sus hermanos, hermanas en la fe, sus amigos, que siempre se sentaban en el mismo lugar, en la banca o en los asientos, ya no estaban allí. Se sentaban en otros sitios, en otras bancas, en otros asientos. Se dio cuenta de que el programa que se estaba llevando a cabo no era el mismo programa a la cual él estaba acostumbrado meses atrás. Se dio cuenta de que inclusive los cánticos ya eran más contemporáneos, eran diferentes a los cánticos que él estaba acostumbrado. También se dio cuenta de que había gente a la cual él no conocía. La gran mayoría eran jóvenes adultos. Y en la conversación con este pastor le dijo, ¿dónde está mi iglesia? ¿Qué pasó con mi iglesia? Que ya no está allí. En cierta medida la pregunta es válida. Pero yo no creo que esa es la pregunta correcta. Yo estoy convencido de que la pregunta es incorrecta.
Aun cuando yo aprecio que la persona utilice la expresión mi iglesia y le da el término de propiedad, el término de sentirse parte de la iglesia, de la congregación, la realidad, hermanos míos y hermanas, amigos y amigas, es que esta no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor, esta es la iglesia de Dios y Él es el que va a edificar la iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Es la iglesia de Cristo, no mi iglesia. ¿Me siguen? La realidad, hermano, que la pregunta que nosotros debemos de estar haciendo es, ¿dónde estoy yo como parte del cuerpo de Cristo? ¿Dónde estoy yo como parte o como miembro de la iglesia? No es dónde está la iglesia porque cambió de una manera a la cual yo estaba acostumbrado. No, es donde yo estoy dentro del cuerpo de Cristo. Tengo la pasión que tuvo Nehemías, tengo el tiempo de oración que tuvo Nehemías, tengo la pasión por la enseñanza, el deseo de aprender y de enseñar como lo tuvo Esdras. Tengo el tiempo, la reverencia de poder escuchar la palabra de Dios como el pueblo de Israel, o solamente estoy viniendo para que me entretengan, para que me atiendan a mí. Dios quiere restaurar su vida, hermano. Quiere restaurar tu vida espiritual. Quiere un avivamiento en su pueblo. Lamentablemente la palabra avivamiento se ha malinterpretado muchas veces. Y se señala o se ve un avivamiento porque hay manifestaciones externas. Pero no hay un cambio interno en el corazón de la persona. No hay un cambio interno en cada uno de nosotros. El verdadero avivamiento no se da por la venta de milagros en una gran asamblea, en un gran estadio. El avivamiento no se da porque hay un predicador reconocido, famoso, de renombre, de motivación, o que predica falsas profecías. El avivamiento no se da por un edificio grande, el avivamiento no se da por sillas cómodas, el avivamiento no se da por un espectáculo que podamos dar en la iglesia. El avivamiento se da en el corazón del creyente. El avivamiento se da en nuestra vida interna con Cristo y comienza en oración y en la lectura de la palabra y aprendiendo la palabra y haciendo la palabra como el centro de nuestras vidas. Ese es el verdadero avivamiento espiritual que Dios quiere para nosotros. Nuestra iglesia, hermanos, debe de estar siempre, siempre, siempre atenta a la palabra de Dios en reverencia y en obediencia. Antes de comenzar la predicación, hubo un cántico que decía: quiero levantar mis manos. En la mañana de hoy, hermanos, yo los invito, a ustedes como iglesia, cada uno de nosotros, la iglesia de Dios, que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a estar en oración. Y vamos a estar en reverencia delante del Señor. Y vamos a levantar nuestras manos. Vamos a adorar al Dios Todopoderoso, vamos a adorar a Cristo, vamos a alabarle, vamos a glorificarle para que Él realice la obra en nuestras vidas, para que Él actúe en nosotros. Que no sea un espectáculo lo que nos avive, sino que sea la misma palabra de Dios la que nos avive. Que el avivamiento esté en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestros corazones.
Vamos a entonar este próximo cántico también. Sintámonos en la libertad de levantar nuestras manos, de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de alabarle, de darle honra, de decirle lo grande que es Él en nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, mi Señor amado. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Ante ti venimos y te alabamos y te glorificamos, te adoramos, mi Señor amado. Nos humillamos delante de tu presencia, mi Dios, reconociendo que eres Dios todopoderoso, eres Dios grande, eres Dios maravilloso, mi Dios. Padre, aquí está tu iglesia, mi Dios. Esta es tu iglesia, Padre, que te adora, te alaba, te glorifica, te ama, mi Dios. Y ante ti nos humillamos y ante ti levantamos nuestras manos.